Nos toca la charla de ciberseguridad industrial de la mano de Nozomi Networks. Por nuestra parte, Sergio Mendoza, que es Regional Sales Director de España, y por mi parte, Nitin Dadlani, gerente de Deloitte. La idea de esta ponencia es un poco revisar la transformación digital que hemos ido viendo en el entorno industrial, tendencias, cómo una solución de monitorización, como viene siendo Nozomi Networks, nos puede ayudar a dar cabida a estos riesgos, y luego, si tenéis alguna duda, pues encantado de resolverla. No sé si habéis estado en la charla anterior de Palo Alto, comentaban de cómo la nueva tecnología va apareciendo, digitalización, todo esto que cada día vamos viendo más en diferentes empresas. Todas las empresas empiezan a utilizar nueva tecnología, tener nuevas necesidades, intentan ver cómo pueden evolucionar su mercado o su negocio utilizando estas nuevas tecnologías, y hemos visto nacer muchas tecnologías a raíz de esas nuevas tecnologías. Un Netflix, Amazon, antes no era concebible. A día de hoy, cada una de estas empresas tiene un nicho de mercado muy grande. Esto no es solamente cierto en estos mercados, sino también cada vez lo vamos viendo más en entornos de infraestructura crítica, en la que el objetivo en esta infraestructura es diferente. Lo que se intenta es automatizar procesos, mejorar todo lo que es el ROI para optimizar tiempos, mejorar la producción de las plantas, empezar a utilizar modelos de IA para todo lo que es seguridad preventiva, ¿vale? Empezamos a utilizar diferentes tecnologías, pero a su vez estas tecnologías empiezan a convivir con soluciones que llevan en el mercado muchos años. Empezamos a ver ese mercado evolutivo desde 1950, que empezamos a meter nueva tecnología, empezamos a meter los HMI, que son el Human Machine Interface, luego pasamos a los Workstation Stations, SCADAs. A partir de 2010 empezamos a ver este auge un poco más y empezamos a tener conectividad a Internet, empezamos a tener interconexión entre un entorno que inicialmente era un entorno aislado que tenía multitud de vulnerabilidades porque era un entorno no concebido para la seguridad sino para el proceso operacional, y cada vez vamos viendo necesidades nuevas de interconectar este mundo con el mundo IT tradicional, el mundo cloud, y luego también empezamos a ver nuevas tecnologías como es toda la parte de IoT. Pero esto es cierto que a día de hoy siguen existiendo centrales eléctricas, oleoductos, instalaciones de plantas de producción que tienen más de 60 años y siguen produciendo con la misma tecnología de hace 60 años. Entonces, nos encontramos en un mundo en el que empezamos a tener tecnología legacy, que todo el mundo conoce los riesgos y qué tipo de vulnerabilidades existen. Empezamos a vivir con brazos robóticos que empiezan a tener modelos de machine learning, empiezan a tener IA para hacer procesos automatizados. Se hace una analítica basada en la nube y se empieza a mandar órdenes de producción hacia el entorno industrial. Eso antes era inconcebible. A día de hoy, poco a poco, se va haciendo. Incluso nos hemos visto situaciones en las que el propio SCADA pasa a estar en la nube. Ya no es un entorno aislado, sino ya replicamos nuestro entorno industrial en el cloud. Y todo este tipo de cosas empiezan a dar cabida a nuevos riesgos. Entonces, en esta presentación queríamos simplemente ilustrar todos los riesgos y también que veáis que no es un tema que está aquí Nozomi Deloitte vendiendo como si fuese algo que no va a pasar. Ha pasado. Llevamos años viendo cómo diferentes países, diferentes empresas sufren estos ataques, y el origen siempre es el mismo, el factor humano. Un phishing, un USB, todo lo que se puede hacer, lo hemos visto y se ha visto el impacto que puede tener este tipo de ataques. Simplemente quería recalcar tres. El primero, porque es el más conocido como el primer ataque que se empezó a utilizar, que es el Stuxnet. Aquí, a diferencia de otros ataques en un entorno industrial, este ataque iba especialmente focalizado a los servidores SCADA de Siemens S7, ¿vale? Entonces era un ataque dirigido a un entorno industrial. Luego pasamos en 2016 a Industroyer, que al final igual estaba focalizado en el protocolo IEC 104 y iba particularmente a este protocolo. El problema de este ataque es que tuvieron un fallo en la programación y la dirección IP estaba al revés y no tuvo todo el efecto que debería tener. ¿Qué hicieron? Vieron que el impacto podría ser muy grande y dijeron, el 1 no ha funcionado, vamos a sacar la versión 2. Unos años más tarde, en 2022 creo que era, salió Industroyer 2 y ese sí que tuvo un gran impacto. Y ya no solamente es un impacto sobre la empresa en la que están trabajando o un impacto financiero, sino hay ataques, como por ejemplo fue Triton, que va más allá de un impacto económico, un impacto reputacional a la empresa, sino es un impacto humano. Este ataque iba especialmente dirigido a los sistemas SIS, que si no lo conocéis son los sistemas que están diseñados para proteger las vidas humanas en entornos de producción, y era para afectar a estos sistemas concretamente, ¿vale? Entonces ya no es
retorno económico, retorno reputacional o, de alguna manera, buscar un problema a esa empresa, sino ya es afectar las vidas humanas, ¿vale? Entonces ahí ya es cuando empezamos a ver la necesidad de saber qué tenemos y proteger estos entornos. Entonces aquí tengo una slide que la utilizamos mucho porque es una slide que te recomienda el roadmap completo para un entorno industrial y empezando por la fase 1, que es estas diferentes fases, viene de un informe de Gartner, en el que la primera fase es la fase de awareness, ¿vale? Es donde ellos dicen que el 60% de las organizaciones están. Y esa fase de awareness se limita ha pasado un incidente de seguridad, el CISO antes solamente era de IT y ahora es de OT, entonces es el momento en el que tienes que decir, vale, voy a parar, voy a ver qué tengo en esta infraestructura y cómo voy a empezar a abordar este entorno industrial, ¿vale? Sería la parte de Stop, Think and Act. Luego ya pasamos a el Asset Discovery y el Mapping. Por muy lógico que parezca, en un entorno IT no tener un inventario de activos es algo impensable. En un entorno OT, aquí hay varios clientes que conozco, no tienen infraestructura industrial, o sea, tienen infraestructura industrial y no tienen un inventario actualizado a día de hoy. Y son clientes maduros, nos lo he encontrado muchas veces, y es en el momento en el que tienes que empezar a, tú como David, decir, tengo este entorno, este Goliat, a ver cómo voy a enfrentar a él. Ahí es donde dices, bueno, no estoy solo, tengo amigos, vamos a empezar a hablar con nueva gente, vamos a empezar a hablar con la gente de planta, con la gente de operación, vamos a ver cómo ellos trabajan en su día a día, cómo podemos colaborar conjuntamente y tener ese momento de, vale, tenemos este problema, pero somos muchos, vamos a trabajar poco a poco. Y es donde empezamos a hacer ese firefighting, que es empezar a hacer la segmentación, ese inventario, tener visibilidad en tiempo real, que es el momento en el que dices, vale, esto es todo lo que tenemos que hacer, vamos a dividir en cachitos pequeños todos los problemas y vamos a empezar a atacarlos. Y a su vez vas trabajando en esas acciones poco a poco y te vas integrando con diferentes tecnologías que ya existen o diferentes procedimientos que ya existen. Y eso puede ser la parte de Social Butterfly, que al final la idea de estas frases que os quedéis, que un poco para que podáis entenderlo en un idioma más fácil. Ahí te empiezas a integrar con el SIEM, empiezas a integrarte con el EDR, vas viendo toda la visión que tienes y ya pasas a la fase de optimización. Vamos allá, optimizar recursos, optimizar tecnología, una vez que tengas todo cubierto. Y, por acabar, simplemente, los principales desafíos que nos solemos encontrar cuando abordamos este tipo de proyectos es, vale, vamos a entender qué tengo. Tengo que hacer todo el camino que he mencionado antes, pero primero es entender qué tengo, qué activos tengo, quién se está comunicando con quién, cómo vamos a entender toda la infraestructura y cómo la vamos a proteger, cuáles son los procedimientos de acceder a esa información, a esos activos, cómo se parchean, cómo se hace el backup, cómo se hace todo tipo de los procedimientos de seguridad en estos activos. Y por último, ¿qué capacidad tengo yo para responder en caso de un incidente sobre un activo? ¿Puedo segmentarlo? ¿Puedo apagarlo? No es el caso. Y ahí es donde empezamos a ver diferentes actividades. Por ejemplo, una identificación completa en tiempo real de todos los activos, conjuntamente tecnología, procesos y personas. Muy importante tener la trilogía, porque si no, no puedes hacer toda la visión completa. Ahí es donde entran soluciones como la de Nozomi, recopilación de los datos y los flujos de comunicación entre cada uno de los activos para entender cuál es el proceso o cuál es el estándar de comunicación. Y por último, tener capacidad de supervisión avanzada para, en caso de incidente, tener capacidad de microsegmentar, hacer políticas de Zero Trust o ir más allá de la detección de anomalías. Y con esto ya pasamos a la sección de Nozomi para ver cómo podemos llegar a cubrir estos riesgos con la solución. Muchas gracias, Nitin. Nada. Bueno, pues nada, continuando con el mensaje de mi compañero Nitin, sobre todo os quiero contar también que esa digitalización pues, ha ido incrementando, ¿no?, todos los dispositivos, pero bueno, siempre me gusta comenzar con una anécdota que comenta un compañero mío técnico, en la cual seguro que habéis vivido esta casuística, que uno de vuestros CPDs o las oficinas, una red OT, habéis empezado a tirar de un cable y de repente cuelga un dispositivo y preguntamos, ¿esto qué es? Dice, no lo sabemos, pero estaba ahí cuando llegamos, así que no lo toques. Vale, perdona. Pues al final así nace un poco la necesidad de Nozomi, ¿no? Buscar todo ese tipo de dispositivos, dar visibilidad y protección. Y aunque parece una casuística un poco radical, yo recientemente he tenido una reunión con un cliente que dice que, yendo a una de sus plantas, se giró, vio unas lucecitas y alguien de mantenimiento de una de las soluciones que tenía en planta le había plantado un router 4G para conectarse en remoto sin su permiso. Y estaba muy preocupado porque, claro, el router 4G, como os imaginaréis, pues estaba con la password por defecto y abierto a todo el mundo.
Bueno, pues este tipo de casuísticas al final nos las vamos a encontrar en diferentes entornos. Nosotros estamos colaborando a día de hoy en diferentes proyectos, los cuales me parece interesante reflejaros más que aburriros con producto, y son estos 4 principalmente, aunque obviamente tenemos muchos más. En el caso de la Smart City, obviamente, como bien sabéis, pues se está conectando absolutamente todo. Estamos en proyectos de control de luces de tráfico, alimentación de toda la energía, oficinas, transporte, toda la parte de perímetro. Y claro, al final, de hecho, hay algunas charlas en las que tanto gobiernos como ayuntamientos grandes dicen que ya tienen que proteger posiblemente más luces, semáforos, estaciones de autobuses, que posiblemente incluso máquinas o usuarios. Impresionante, ¿no? Al final no podemos dejar este tipo de dispositivos a su suerte, ni mucho menos descontrolados. Este mismo ejemplo parece que no, pero en un data center moderno, que está relacionado al Financial Service, pero no tiene por qué ser, cualquiera de estos data centers, estamos haciendo proyectos. En Europa ya hemos cerrado 2 o 3 grandes y aquí en España también. Recientemente hemos cerrado 2 o 3 referencias muy interesantes porque también están desplegando soluciones y dispositivos en el entorno OT, como podéis ver, e IoT. Y este tipo de dispositivos pues pueden ser causa de una brecha, ¿no? O sea, hemos visto casos de que han conseguido hackear un sensor y, variando esa temperatura, pues han podido parar un servicio. O imaginaros si consiguen tener acceso a un sistema de extinción de incendio dentro de un CPD, la que pueden llegar a liar. Por lo tanto, sin duda alguna, es una herramienta que nosotros recomendamos para poder dar visibilidad y control sobre cualquier tipo de CPD. Por supuesto, como ha comentado mi compañero Nitin, dentro de cualquier cadena de producción tenemos el entorno muy clásico que hay que mantener, porque hay muchas fábricas que obviamente no están amortizadas, con dispositivos que todavía tienen vida por delante, y la manera de que hacerlo, no se puede hacer cortes ni demás, es mediante soluciones IDS. Pero también las nuevas cadenas de producción se han vuelto muy inteligentes y tenemos que ser capaces de controlarlas. Y, como no, pues los edificios inteligentes. En este caso ponemos como un claro ejemplo un estadio de fútbol, una arena, pero puede ser cualquier edificio que consideréis con un montón de automatizaciones y dispositivos. Aquí, además, corre también, muy importante, que en el caso de que falle algún sistema, pues hay riesgo físico, ¿no?, de las personas que están asistiendo al evento, pero como veréis, pues tenemos que controlar cualquier tipo de sistema, desde las luces a cubiertas retráctiles, PLCs que hay por todos los sitios, HMIs y incluso kioscos de ticketing. Bueno, incluso también en el medio aéreo tenemos capacidades de poder ver lo que hay en el espectro radio dentro de ese entorno para cortar interferencias, pues, bloquear drones, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final todo esto lo que se traduce es que durante los últimos 12 meses dentro de nuestros laboratorios hemos visto que hay un montón de incidentes de ciberseguridad, de los cuales el 60% se traducen en cortes de producción. Esto es muy importante. Al final, que nadie se piense que esto es un riesgo que no hay que abordar. Esto es algo que está ocurriendo día a día y que, de hecho, están saliendo regulaciones nuevas, con seguramente la 62443, la NIS 2, las cuales hay que empezar a cumplirlas ya, y, por supuesto, tienen sus penalties, sus multas por no cumplirlas, y que al final el mundo IT y IoT está convergiendo y los CISOs les están cayendo ya estas responsabilidades. He hablado antes con un par de compañeros que efectivamente pues, son conscientes de que esto empieza a ser una tendencia y que tenemos que abordarlo, ¿no? Nada, no quiero aburriros con números. Que sepáis que nosotros hoy en día estamos detectando solo en un año ya más de 300 vulnerabilidades en dispositivos específicos, que vemos que hay más de 100.000 dispositivos a día de hoy expuestos que no deberían de estar expuestos, deberían de estar segmentados, controlados en este tipo de redes, y que, bueno, muchos de ellos causan daños físicos, no solo ciberincidentes que tienen costes, pues como podéis imaginar, tipo ransomware, que son muy caros. Y, bueno, dentro de lo malo, dentro de todo este caos, siempre hay una oportunidad, que es el poder ayudaros a intentar dar visibilidad dentro de esto, ¿no? Con nuestras soluciones lo que podemos hacer es, mediante un montón de sensores, software y inteligencia artificial, podemos daros visibilidad, incluso un nivel de riesgo, que es lo que queríamos explicaros hoy, dentro de diferentes tipos de entornos, diferentes tipos de línea de producción. Aunque tengamos el mismo fabricante con las mismas vulnerabilidades, típicas máquinas con Windows obsoletos o máquinas que todavía no están amortizadas, podemos generar un informe con diferentes pesos para poder hacer un match de riesgo y controlarlo. Esto se hace gracias a diferentes de nuestras soluciones, que sepáis que se basan en sensores que se llaman Guardian, diferentes tipos, hardware, robotizados, formato virtual, tenemos remote collectors, y todo esto, una de las ventajas que tiene es que es capaz de funcionar sin necesidad de estar conectado a Internet. En el caso de que venimos de trabajar muchos años en la infraestructura crítica y sabemos que si hay un corte de Internet o es necesario cortarlo por alguna razón,
este sistema tiene que seguir funcionando 100%. Por lo tanto, eso es un dato importante. Tenemos también la capacidad de proporcionar un montón de cartas sobre amenazas, porque ya tenemos alianzas muy fuertes en el mercado, luego las enseñaré, y las cuales os van a proporcionar sobre el tipo de fabricante, dispositivos y entorno que tenéis, cuáles son las tendencias que vemos y cuáles son los riesgos y ataques que estamos viendo para que podáis tomar acciones sobre ellos. Y la parte más importante, que es que también hemos hecho una alianza con Mandiant, porque muchas de estas amenazas vemos que vienen del mundo IT. Y nosotros somos unos expertos en el mundo OT y OT, pero si vienen esas amenazas a lo mejor no las conocemos. Y gracias a este add-on que hemos conseguido, esta alianza que hemos tenido con ellos, pues cubrimos prácticamente el 100% del espectro de todas las amenazas que hay en el mercado. Y por último, pues este análisis de riesgos que tenemos integrado en la herramienta, que lo gestionamos muy bien con nuestros compañeros de Deloitte, somos capaces de dar en tiempo real si consideráis que un activo es muy importante, una cadena de producción, un entorno más crítico que otro, etcétera, un CPD, una línea de una granja de servidores, darle un peso específico para que podáis controlarlo con mayor fiabilidad y dar un informe a vuestros responsables diciendo, oye, que esto realmente tenemos que hacer una acción aquí porque si no podremos tener una caída. Y bueno, una serie de certificaciones que tenemos, unos content packs para facilitaros si queréis, si lo necesitáis, os podemos dar cuando necesitéis. Que somos un fabricante que está pues, en las principales compañías del mundo. Como veis, nacimos, de hecho, de una necesidad de una compañía italiana, en Enel, para visibilidad de activos, y estamos en las principales, tanto del gas, pharma, utilities y mining, pero tenemos clientes en todos los sectores. Si queréis alguna referencia podéis preguntarnos luego, estamos a estar por aquí o en el stand de abajo, que somos una compañía que está por todo el mundo, con headquarters en San Francisco y en Mendrisio, en Suiza. Y qué bueno que tenemos alianzas con todos los fabricantes del mercado, nos integramos 100% y, bueno, de hecho, en la parte de OT estamos integrándonos con los principales fabricantes y uno de nuestros inversores recientes es Mitsubishi Electric, que ya de serie trae varios de nuestros agentes en sus PLCs para ser capaces de proteger este tipo de entornos. Para que veáis un poco hacia dónde va, y estamos trabajando mucho con otros fabricantes para conseguir este tipo de acuerdos. Y por mi parte nada más, agradeceros a todos que estéis por aquí con nosotros y al equipo de Deloitte por invitarnos. A ti, Sergio. ¿Alguna pregunta?